Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero, ¿cómo podemos saber que las palabras que leemos en nuestras Biblias son las mismas escritas por los escritores de la Biblia? Muchos críticos de la Biblia dicen que las escrituras que leemos no guardan relación con los escritos originales. También dicen que muchos de los libros de la Biblia fueron escritos un número de generaciones e incluso cientos de años después de ocurrir los hechos, poniendo con ello en duda tanto la veracidad como la historicidad de la Biblia. En el caso del Nuevo Testamento, algunos estudiosos han dicho que la mayoría fue escrito en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Otros han expresado que hay unos 200.000 errores en los manuscritos que usamos para reconstruir del griego los textos del Nuevo Testamento. Algunos han indicado que solo podemos hacer suposiciones en relación al texto original. Otros también han dicho que la Iglesia Católica ha cambiado sustancialmente la Biblia, especialmente en los siglos IV y V. ¿Para qué? Pues para remover algunas escrituras que no querían y añadir doctrinas que apoyan sus peculiaridades, puntos de vista. Nos preguntamos, ¿hay alguna validez en estas afirmaciones? Bien, examinemos algunas de estas cuestiones. Podemos decir con hechos que en orden para dar una más amplia circulación de sus enseñanzas, los escritos de los apóstoles fueron copiados muchas veces y ampliamente circularon por las distintas iglesias, congregaciones que ya existían. También otro hecho es que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito entre los años 50 y 70 antes de Cristo. Es decir, ya en estas fechas existía y se creó la mayor parte de obra del Nuevo Testamento. También podemos decir que hay manuscritos de todos los libros del Nuevo Testamento desde el año 200 antes de Cristo. Ya antes, en el año 200 antes de Cristo, existían manuscritos de todos los libros del Nuevo Testamento. También existen más de 5.000 copias de libros y textos en griego antiguo de la Biblia. Si incluimos copias en otros lenguajes, podemos concluir y llegar que existen más de 40.000 escritos. Si contamos aparte del griego original otros lenguajes. Y existen manuscritos del Nuevo Testamento. Y por finalizar, podemos también decir que hay más de 10.000 menciones del Nuevo Testamento hechos por los cristianos primitivos. Por lo tanto, si perdiéramos, digamos, la Biblia, si imagínate que desapareciera, podríamos decir que podríamos reconstruir la mayor parte del Nuevo Testamento a partir de las referencias que tenemos. Por lo tanto, hemos de decir que la Biblia es de lejos el libro mejor atestado de tiempos antiguos. Ningún otro libro clásico se le acerca. Por lo tanto, podemos confiar que la Biblia que manejamos hoy en día, si no es exactamente igual, si es prácticamente la misma que se escribió en tiempos antiguos.